Buenas noches, familia querida, familia del gozo, mis queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga grandemente. Estamos aquí en lo que vendría siendo la lección número 5 de nuestra cartilla de jóvenes, titulada Poder, Perseverancia y Propósito. Y arrancamos ni más ni menos con el texto clave en Mateo capítulo 5, versículo 11, que nos dice: Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Estas son palabras de Jesús para nosotros. Y ahora nuestro querido hermano Enrique. Hola, mucho gusto, Alejandro Torres. Vamos a tener la oración inicial para que Dios nos bendiga y ya nos bendijo con que tú estés conectado con nosotros. Por favor, da like, comparte. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por esta quinta lección que vamos a tener este repaso. Queremos pedirte que tú nos puedas ayudar a poder transmitir lo que hemos estudiado y a transmitir orientaciones espirituales y que podamos llenarnos de poder, de perseverancia y también de propósito. Señor, Amén. sé tú derramando el Espíritu poderoso sobre nuestras vidas Amén. y sobre nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo en las redes sociales. Gracias, Señor. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Esta lección número 5 trae tres palabras con palabras clave. Palabras claves con letra P al inicio: poder, perseverancia, propósito. Y vamos a iniciar con el propósito que el pueblo de Israel tenía que tener cuando Cristo vino. Juan 1:11 dice que a lo suyo vino y los que eran suyos no le recibieron. ¿A qué se refería Jesús aquí? O Juan el Bautista, que Jesús no iba a ser del todo bien recibido por los de su mismo pueblo. Los dirigentes de la nación judía manifestante no cumplían el propósito de Dios para como pueblo escogido. Aquellos a quienes Dios había hecho depositarios de la verdad se mostraban indignos de su cometido y Dios escogió a otros para que hicieran su obra. Dios había escogido al pueblo de Israel para que cumpliera su cometido, para que Él fuera el que llevara las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús. Pero como no aceptaron a Jesús, Jesús escogió a otros y encargó esto. Ni siquiera admitían la posibilidad de que ellos mismos no entendieran correctamente la palabra o que hubieran interpretado o aplicado mal las escrituras. Actuaron como hombres que hubiesen perdido la razón. Esto es un comentario del libro de los Hechos de los Apóstoles. Queridos hermanos, el pueblo de Israel perdió el propósito de poder llevar este mensaje de salvación, este mensaje de vida a todas las naciones. Por eso ahora nos encarga a nosotros, el Israel espiritual, que pudiéramos llenarnos de poder del Espíritu Santo, de perseverancia a pesar de que el camino se ponga difícil, Alejandro. Correcto. Y de mantener nuestro propósito, porque es posible que caminemos y nos hayamos perdido y hayamos perdido el propósito. Vamos entonces de lleno a identifícate con la historia. Me gustaría, Alejandro, que tú la contaras. Está bien. Pues antes de iniciar les tengo una pregunta. ¿Ustedes de qué quieren ser parte? ¿De las personas o del pueblo de Israel que no aceptó a Jesús o de los discípulos y apóstoles que sí lo aceptaron? Es una pregunta que te dejo para que reflexiones y la respondas en tu cabecita. Pero bueno, arranco con la historia. Resulta que el sumo sacerdote y los partidos de los saduceos que estaban con los apóstoles se llenaron de envidia. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan estaban predicando el evangelio de Jesucristo, estaban bautizando mucha gente, estaban haciendo milagros por el poder del Espíritu Santo. Así es. Y resulta que todos los sumos sacerdotes y los dirigentes del pueblo estaban celosos porque ellos querían predicar su propia doctrina, o sea, lo que su propia naturaleza les decía y no lo que Jesús
o lo que Dios ya les había encomendado. Entonces resulta que por la misma envidia los metieron a la cárcel. Pero aquí viene el milagro. Resulta que, miren, aquí hay muchos problemas, pero cada problema tiene su solución. Amén. El primer problema fue que los discípulos los metieron a la cárcel. Pero resulta que Dios hizo un milagro y mandó un ángel para que abriera las puertas de la cárcel y los sacara. Y déjenme decirles que la cárcel era de máxima seguridad. Sí, eso es tenían cierto. guardias, tenían puertas y un montón de cosas. Pero a pesar de eso, el ángel pudo sacar a los discípulos sin que la gente y los guardias se dieran cuenta. Entonces el ángel les encomendó una misión. Miren las órdenes que Dios le estaba dando a los discípulos y después las vamos a comparar con las órdenes que los hombres les daban a los apóstoles o los discípulos. El ángel les dice: vayan y de pie en el templo cuenten al pueblo todo este mensaje de vida. O sea que el ángel les estaba diciendo: vayan a predicar el mensaje de Jesús que el Señor Jesucristo les dejó. Entonces los apóstoles eso fueron lo que hicieron. Pero resulta que después dice que el concilio... Se pone bueno aquí, ¿ah? Sí, se pone bueno. El concilio, o sea, los mismos sumos sacerdotes y todos los dirigentes de Israel dicen: vamos a mandar a sacar a estos apóstoles para interrogarlos, me imagino. Ajá. Y resulta que al momento de sacarlos, no había nadie. No había absolutamente nadie, no había nada. Solo había vacío. Y entonces le comunican a los dirigentes de Israel: fíjense que no hay nadie. Y de cierto les decimos que estaba cerrado con una puerta de máxima seguridad. Habían guardias, pero no hay nadie. Y no sabemos por qué, porque los guardias estuvieron siempre ahí. Y ahí es donde yo le preguntaba a Enrique, si la Biblia dice que el ángel abrió la puerta de la cárcel, pero también dice que que habían guardias custodiando la puerta, ¿cómo es que no los vieron al ángel y a los discípulos, al ángel y a los apóstoles, perdón? ¿Y qué fue lo que me dijiste, Enrique? No, tenemos que primero aceptar el milagro. Que el milagro se dio de que los apóstoles fueron sacados de una manera prodigiosa de la cárcel de máxima seguridad. Sí. Y que los guardias no se durmieron, ¿ya? Si no, no hubiese habido, si no fuera como un escape. Sí, pero aquí fue algo milagroso. Yo pienso, y que aquí me gustaría escucharlos a ustedes, ¿cómo pudo haberse dado ese milagro? Porque estaban despiertos los guardias, las cerraduras no estaban dañadas y nadie se dio cuenta, nadie los miró. Solo los miraron ya cuando estaban afuera, ¿no? Y estaban de pie predicando en el templo, ya estaban cumpliendo la orden que Dios les había mandado a través de ese ángel. Así que por favor escríbanos qué se te ocurre a ti, cómo fue que este ángel lo sacó, porque la Biblia en esa partecita no es más explícita, no es más amplia, es más reducida, pero creemos en ese milagro, ¿cierto, claro Alejandro? Sí, claro que creemos. No fue que los guardias fueron al baño, se tomaron un descanso, sí, como yo creía. O estaban engridos en el teléfono, ¿no? O estaban ahí sumergidos en las redes sociales, por ejemplo. Ellos estaban despiertos. Entonces, coméntenos sus teorías, qué se les viene a la mente, cómo fue que sucedió este milagro. Ahora, Alejandro, vamos a la otra partecita de la historia cuando alguien los ve predicando y ahora va con la noticia ante los gobernantes. Ok. Pues aquí da lugar al segundo problema, que es que a los apóstoles, a Pedro y a Juan, otra vez los vuelven a prender, otra vez los vuelven a atrapar. Pero nos dice que no los maltrataron porque estaban enfrente del pueblo y no querían que el pueblo les cayera encima, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, entonces los llevaron ante el concilio. Otra vez, aquí es el ejemplo de perseverancia, como decía el título. Poder, el ángel a través haciendo el milagro. Perseverancia, los discípulos, que esta es la segunda vez que los encarcelan. Que los encarcelan en esta historia y más antes en la historia
pasada, en la lección 3, los habían vuelto a encarcelarse. Poder, perseverancia y propósito, que el propósito es predicar el evangelio. Pero bueno, como les decía, Cuando ellos les prohibieron, cuando los entrevistan a ellos y les dicen, miren, les vamos a prohibir, los condujeron terminantemente, les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. ¿A quién se refieren? A Jesús. a Jesús. ¿Y qué respondieron con poder los discípulos? Pues esto, déjame decirte que hasta lo subrayé. Aquí se ve que el hombre, las órdenes que le daba el hombre a los apóstoles eran completamente diferentes a los que Dios les dio, porque Dios les dijo, vayan a predicar, y los hombres les dijeron, no vayan a predicar. Pero a mí me gusta la respuesta de los apóstoles al decirle, al decirle que no nos es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta fue la respuesta que los apóstoles les dijeron a los dirigentes de Israel. Y yo miro la obediencia y la gran fe, la perseverancia, el propósito y el poder del Espíritu Santo que Dios había depositado sobre estos apóstoles. Eran completamente diferentes. Ellos habían evolucionado a un nivel superior, sí, porque ellos decidieron cumplir el propósito de Dios antes que cumplir sus propios propósitos. Como me decía Enrique, que la vida es como un videojuego. Tú puedes... sí. Tú estás en un nivel, pero si no te compras armas, no te compras tu armadura, ¿cómo vas a pasar ese nivel si el próximo va a ser más difícil? Pues bueno, si tú no aceptas el propósito de Dios, tú no te estás equipando con las armas necesarias ni con la armadura necesaria para avanzar al siguiente nivel. Pero si tú aceptas el propósito de Dios, estás completamente capacitado para pasar hasta el máximo nivel, que eso solo Dios lo decidirá. Y esta sería la historia. No sé, Enrique, ¿tienes algún comentario, algún punto de impacto, punto de vista? Por favor. Aquí en Explica la Historia, habla de, hace varias preguntas. ¿Cuáles fueron las órdenes específicas dadas por Dios a través del ángel? Vayan, párense, prediquen al pueblo, enséñenle esta enseñanza acerca de esta nueva vida, de una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Hablábamos con Alejandro de cuando se hace una campaña evangelística, ¿es hacer la campaña evangelística nuestro propósito? La respuesta es no. Es un evento, es una actividad, es una tarea. Ahora, el propósito que te mueve a ti para hacer una campaña evangelística, una conferencia bíblica, es poder enseñar que hay una nueva vida en Cristo Jesús. Correcto. Es como, ¿para qué estudias medicina? No, pues para ganar mucho dinero. No, esa es una actividad, eso es una remuneración. Pero ¿con qué propósito? ¿Con qué ideal? ¿Con qué objetivo? Y ese objetivo, tanto en las carreras de salud, de administración, sociales, pueden ser muy nobles, pero hay un propósito todavía más noble que el que tenemos que cumplir. Y es el de poder enseñar esta enseñanza de tener una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Ahora, estos asuntos de la Biblia y también de vivir, tiene que ver mucho con la siguiente P, que es la perseverancia. Correcto. Cuando tú quieres alcanzar algo y se te presentan dificultades, ¿te rindes a la primera ocasión, Alejandro? Pues mira, ¿cuántas ocasiones te tienen que presentar negativas o cuántas cosas negativas tienen que presentarse en tu vida para que tú digas, no, de aquí ya no es por acá? Pues basándome en el ejemplo de los discípulos, en estar en la cárcel, por ejemplo, que me metan una vez, yo digo, bueno, está bien, no voy a renegar contra Dios, está bueno Dios, yo acepto tu voluntad y hasta me eleve. Salgo, me vuelven a meter otra vez.
yo empiezo ya un poquito, pues disculpen la palabra, pero a fastidiarme, porque pues soy humano. Salgo, pero otra vez, y esta vez, aparte de prenderme, me azotan como lo hicieron con los discípulos. Yo digo, pues hasta ahí llego, sinceramente. Pero, pues tenemos que, como les había dicho, seguir subiendo de nivel, seguir siendo perseverante. La clave es ser perseverante, como me dijo Enrique, esa es la estrategia, la perseverancia, el poder del Espíritu Santo y sobre todo no perder la vista del objetivo que tú tienes. Y pues el objetivo es la salvación. Yo quiero irme adelantando con los puntos de vista. Okay. El propósito de tu vida es mucho más grande que tu propia realización personal. Tu paz mental e incluso tu felicidad es mucho más grande que tu familia. El propósito que tú tienes es más grande que tu carrera e incluso tus sueños y ambiciones más excelsas. Si quieres saber por qué has sido colocado en este planeta, tienes que comenzar con Dios. Amén. Has nacido aquí por su propósito y para sus propósitos. Amén. Eso lo dijo Rick Warren en el libro Una vida con propósito, cerca de la página 17. Creo que este punto de vista nos hace ver más allá, Alejandro y queridos hermanos, que el propósito que Dios tiene para tu vida es mucho más grande que tu carrera, que tus sueños, que tus ambiciones, incluso que tu familia, porque sí, Dios tiene un propósito más allá de lo que uno puede alcanzar en esta tierra, más allá de lo que uno puede alcanzar por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, por su propia inteligencia. Y ha llegado el momento para que podamos saludar a algunos que Dios ha llamado con gran propósito. Por ejemplo, a Barahona Jos, a Lidia Castillo, a Claudette Alemán, Miriam Gómez, a Luis Alfredo García, a Marvin Cárdenas, a Olger Science Good, a Fanny Pastor, pues, así como medio gringo, ¿eh? Gabriela Saldaña, Dilcia Escalante, Margis Vázquez hasta México, José Gilberto, Gerson Corrales nos está sintonizando y nos va a dar like y nos va a compartir desde Estados Unidos. Elsie Núñez, Navas Giselle, Elena Flores, Gloria Figueroa, Julio Vaca, Vicente Corea, Dimas Cruz, Serín Núñez, Keila Sauceda, Miriam Ortiz, Giovanni Mejía, Rosario Ortiz, Zoila Mejía, Oneida Ortiz, Ernest Om, Suani Elvir, muchas gracias. Muchas gracias a todos. A ustedes también, a Diana Pon, muchas gracias por su sintonía. Y no solo los que hemos mencionado, Dios los ha llamado a un propósito. También a ti que nos ves, que nos vas a escribir, que nos vas a dar tus comentarios, tu like y tu compartir. También Dios te ha llamado con un propósito. Amén. Para que puedas tener poder para perseverar y alcanzar el propósito máximo que tú tienes. ¿Tienes algún punto de vista o algún punto de impacto, Alejandro? Por supuesto. Chéquense el siguiente punto de impacto en 2 de Timoteo 1, 7 al 9. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Amén. Amén. Wow, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Dios tiene un propósito especial para ti. Mira, tú
puedes alcanzar todas las cosas terrenales. Puedes llegar a tener una gran profesión, una gran posición en alguna institución militar, médica, de colegio de abogados, del poder judicial, de cualquier índole. Puedes tener algo terrenal, pero puedes tener algo todavía mayor, un propósito mayor, que es el propósito espiritual. Dios tiene un propósito para ti y te va a enseñar y nos va a enseñar a nosotros a través de la palabra a cómo tener poder, a cómo perseverar y a cómo mantener ese propósito, porque hay un propósito más grande que todo eso, y es la salvación tuya y también la salvación de muchas otras personas a las cuales nosotros también tenemos que ir a predicar. Amén. ¿Tienes algún otro punto? Si no, vamos a ir cerrando esta hermosa lección. Nada, solo ir cerrando diciéndoles que el propósito es estar con nuestro Dios, con nuestro Padre eterno algún día, disfrutar Amén. en las alturas de los cielos, disfrutar de las mansiones celestiales, de las calles de oro, de la comida, de su presencia, por más que todo. Y bueno, tener esto en la cabeza y no sacarnos esto de la cabeza nunca, porque Amén. esto es una gran ayuda para seguir perseverando y para seguir llenos del Espíritu Santo, para seguir predicando el Evangelio. Y ¿qué nos espera para la siguiente semana? Nos espera el 7 de febrero la lección número 6, titulada El primer mártir cristiano. El primer mártir cristiano. Esa es una de las grandes lecciones que vamos a aprender, incluso hasta dar la vida por el Evangelio. Así que, hermanos, nosotros refugiémonos en el que nos da ese poder para seguir adelante, en medio de cualquier dificultad. Y sobre todo, hermanos, que el Señor nos ayude a alcanzar, a mantenernos en la salvación. Que el Señor les bendiga, un gusto. Antes de cerrar, solo quiero decirles algo, que se pasen por mi cuenta de Instagram, que ahí también subo contenido cristiano, contenido excelente. Alejo.t7, todo minúscula. Vayan a ver que al final todos salimos bendecidos de... Amén. Muy cierto, muy buenas reflexiones. Te vi corriendo y dando una gran reflexión. Que el Señor les bendiga.